Se llama Raise Your Voice, levanta tu voz, con un grupo que se llama Bad Religion. Yo no conocía esa canción. ¿Es vieja, es nueva? ¿De cuándo es? ¿Quién es? De mis tiempos. ¿A qué te refieres? De los 80, más o menos. Bueno, oigan, por cierto, aquí que tenemos un desfile de grandes médicos, doctores, doctoras en el programa, les quiero mandar un abrazo con mucho cariño porque hoy es el Día del Médico, sí señor. Fíjense que desde 1937, cada 23 de octubre en México se celebra el Día del Médico. Esta fecha coincide con la creación y el establecimiento de ciencias médicas en 1833, que es hoy la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que a todos los médicos, a todos y todas las doctoras y doctores que vienen aquí al programa, les mandamos un abrazo con todo cariño y toda nuestra gratitud por estar siempre apoyándonos para nuestra salud. Hablando de doctores, hoy tenemos a alguien que me dijeron, Marco, es una eminencia, es buenísima. Hay que invitarla al programa, la doctora Amparo Sumanogoto, así se pronuncia, o sí. Sumanogoto. Sumanogoto. Gotó con acento en la O. Tú eres especialista en foniatría del Centro Médico ABC. Es correcto. Porque hoy estamos hablando por eso la canción de Alzar tu voz, estamos hablando de la voz. Cuando un ser humano no puede hablar, no puede comunicarse, sea lo que sea que haga en la vida, es una crisis muy fuerte. Y tú te dedicas justamente a ayudarle a la gente que tiene problemas para comunicarse. Es correcto, Marco. Hay personas que empiezan con problemas de voz, ronquera, que los primeros que puedes pensar pues son comunicadores, locutores, pero también están los maestros, también hay amas de casa, hay personas que empiezan con ronquera y a veces se apaga tanto la voz que ya no tienen este sonido para poder comunicarse. Y es realmente frustrante. Horrible. Toda la gente que se dedica a las ventas. También, la gente que sigue a las claro. ventas está hable y hable y hable todo el día. Una sobrecargo está hable y hable y hable todo el día. Un médico, una secretaria, un montón de gente, hasta los que andan se compran. Bueno, esta es una grabación. Pero todos nos comunicamos. Cuando un ser humano no se puede comunicar con seguridad, entra una inseguridad terrible. Es un gran problema porque nadie sabe realmente lo limitante que es y cómo merma tu calidad de vida hasta que lo padeces. Entonces, sí, efectivamente hay estos problemas y bien lo dijiste, también todas las personas de ventas, pero conferencistas, políticos, pastores, docentes, todas estas personas pueden padecer problemas de voz. Políticos, el que sea, mamás que están todo el día. Las mamás. Sí, no, sí. Claro. Ahora, hay casos muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, con todo cariño y respeto, Lolita Ayala, ¿no? Comunicadora muy conocida de décadas en la televisión mexicana. Era conocida porque siempre estaba como que y tenía afonías crónicas, ¿no? Entonces la veíamos a veces en el noticiero de la noche o de la tarde sufriendo muy seguido por la pérdida de su voz. Ese es un ejemplo. Y fíjate que es un gran ejemplo porque eso que dijiste de estar carraspeando es característico de las personas que tienen disfonía. No todas las personas que tienen una ronquera, una disfonía, tienen esto, pero es súper común. Es que siento un estorbo y tengo que estar aclarando, la voz empieza a cortar. Como que tragas y sientes algo que no se va. Sí, o se va, pero luego regresa. Claro, yo llevo un año con eso. Llevo justamente un año, cuando hice ayuno intermitente, bajé de peso, me dijo mi gastroenteróloga, nunca deberías haber hecho el ayuno intermitente porque tienes antecedentes de gastritis y eso. Y entonces he estado batallando con mi voz. Si me escuchas, te puedes dar cuenta como experta que eres que mi voz no anda bien. Pero el año, por ahí de febrero, una semana aquí al aire que estaba yo sin voz. Y a Ciro Gómez Leiva le pasó, y a Joaquín López Dóriga le ha pasado, y a mamás y papás les pasa, y es horrible. Cantantes y todo, sí. Sí, fíjate, Marco, que es algo muy común. Pensamos que solo por tener la posibilidad de hablar, podemos hacerlo indiscriminadamente. Y sí me gusta comentarles justo a los pacientes que van a consulta por este problema, que es común, es recurrente, incluso cantantes, docentes, lo que te mencionaba. Y justo decirles, bueno, una de las preguntas es, ¿qué tanto hablas? Dime de lunes a viernes o lunes a domingo, ¿cómo es el uso de tu voz? ¿Qué descansos tienes? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? Son un montón de cosas y justo tú ahorita lo mencionaste. Lo que comes, como tu duermes. Tu problema gástrico impactó probablemente en el tema de la voz. Sí, me hicieron ¿cómo se llama? Un esofagograma. Un esofagograma, claro. Y dijeron, tus cuerdas vocales están quemadas. Ok. Y entonces llevo 3 meses en tratamiento con él y no se
no me acabo de componer y he estado con medicinas y todo. Entonces, ¿qué papel juega la foniatra? O sea, ¿qué hace una foniatra? Porque está el gastroenterólogo, luego está ¿cómo se llama? El de otorrino. El otorrinolaringólogo, vías respiratorias. ¿En qué lugar entra la foniatra? Porque a mí los dos, tanto el otorrino como el gastro me dijo, estaría bueno que vieras una foniatra. Y yo me quedé pensando, ¿pero qué hace una foniatra? ¿Es me va a poner a cantar do, re, mi, fa, sol, así? ¿O qué hace una foniatra? Ok, mira, te cuento. Los foniatras somos médicos especialistas que muchos piensan que somos otorrinos derivados a foniatría. Es una especialidad independiente y nos tratamos, o más bien, nos enfocamos en tratar problemas de voz, del lenguaje y de deglución. O sea, de una persona que tartamudea. Una persona que tartamudea, un niño que, por ejemplo, tiene 3 años y no habla oraciones o no habla fluido, es muy importante verlo porque eso se llama retardo del lenguaje y hay que emparejar a este niño. Y problemas también de deglución, personas que han tenido algún infarto cerebral o padecen de alguna enfermedad neurológica y tienen problemas para deglutir, que se están ahogando, que tienen broncoaspiraciones. Entonces, básicamente es lo que estudia y trata el foniatra. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos un enfoque eminentemente de habilitación o rehabilitación de estas funciones. Estas personas que han perdido o que tienen alteradas todas estas funciones, en conjunto, porque pueden aparecer todos los problemas juntos o de forma separada, los abordamos y generalmente atacamos el problema de base y rehabilitamos, damos terapia. ¿Y qué? O sea, es que son muchas preguntas, ¿no? Y aparte Sí. ahorita viene una neuróloga, pero entonces tiene que ver con la parte física y hay que, o sea, literalmente hay un problema físico como una garganta irritada o tiene que ver también con algo que está pasando en el cerebro. O sea, ¿cómo es un tratamiento con un...? Bueno, fíjate, si alguien llega por un problema de voz, Ajá. lo primero que hay que ver es lo que te decía, ¿no? Hacer toda el interrogatorio de saber para qué usa la voz y cómo usa la voz. Ajá. También hábitos de alimentación. Y después de eso es importante hacer un estudio endoscópico para ver directamente cómo están las cuerdas vocales. Ajá. Una Puede endoscopía. ser una endoscopía alta para ver las cuerdas vocales. O sea, Estas se hacen en consultorio. No. Yo necesito que estén despiertos. Así que bueno que lo preguntas, porque mucha gente es, ¿me vas a sedar? No te voy a sedar. Yo necesito que estés despierto para ver cómo hablas, cómo emites la voz y también en el caso de deglución, cómo estás deglutiendo. Claro, la gente que no puede tragar, que esa es la disfagia. Esa es la disfagia. O sea, problemas para tragar. Es correcto. Entonces, cuando hay un problema de voz, hacemos esa endoscopía alta, vemos las cuerdas vocales y dependiendo de qué problema tenga, ya podemos indicar medicamentos, cambios en la alimentación y terapia de voz. La terapia la puede impartir ya sea el mismo foniatra o el foniatra trabaja con terapeutas de comunicación humana que ellos se formaron justo para dar esta terapia. Entonces hay personas que están capacitadas para esto, pero también algunos foniatras podemos dar terapia de voz. En el tema del lenguaje, lo habitual es que llegan niños a veces desde 2 hasta 6, 7 años, que no están hablando al nivel que deberían hablar. ¿Nivel te refieres al volumen de voz? No. Estoy hablando del lenguaje, de cómo están hablando esos niños. ¿Cómo articulan? Cómo articulan, que a veces, por ejemplo, hay niños que tienen 3 años y solamente dicen 2 o 3 palabras. Eso es un dato de alarma. Es un niño que no ha desarrollado el nivel, es decir, así no están hablando, literalmente. Que no están hablando, no están desarrollando el lenguaje. Y eso es muy importante. Y eso lo ve un foniatra de la mano del terapeuta de comunicación humana. Ajá. Nosotros lo vemos, si detectamos que este niño tiene algún problema, por ejemplo, hay problemas de trastorno del espectro autista o de audición, de articulación, pues ya nos podemos apoyar de un neurólogo pediatra, por ejemplo. ¿No? Exacto. Entonces, a veces el trabajo tiene que ser con un gastroenterólogo, con un neurólogo pediatra, con un rehabilitador de voz, o sea, es un problema complejo. De hecho, sí. Normalmente siempre el trabajo es multidisciplinario porque hay personas involucradas. En el tema de la voz normalmente va a ser el laringólogo, el que nos va a ayudar y el gastro. En el tema del lenguaje de niños va a ser a lo mejor el neurólogo pediatra. Pero también existe un problema de lenguaje en adultos, Marco. Las personas que tienen, por ejemplo, un infarto cerebral o una embolia, como le llaman, a veces pierden la capacidad de comunicar sus ideas y de entender lo que les están diciendo. Eso se llama afasia. Y eso normalmente vamos de la mano del neurólogo. Cuando se les paraliza la mitad de la cara y luego que también afecta. También afecta. Está súper interesante el tema. Vamos a una pequeña pausita, regresaremos con la doctora Amparo Sumanogoto.
del Hospital ABC. Ella es foniatra y se va a integrar a la conversación una neuróloga también buenísima para hablar de cuál es la conexión, que eso me sorprende, entre Alzheimer, Parkinson, con problemas de la voz y la garganta, para seguir aprendiendo, y obviamente hablaremos de tratamientos y de soluciones. Quédense aquí en Grupo Fórmula, volvemos.